Me excusan el sonido, la distorsión del sonido, porque estamos al aire libre aquí en la playa, frente a la costa, en algún lugar del mundo. El cuerpo lo pide, como dicen. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Señores, voy a hacer un comentario para aquellos ilusos, para aquellos ilusos seguidores, fanáticos del dictador Nicolás Maduro Moro. Porque debemos de decirle al mundo que la ignorancia debe de parar. Debe de parar la ignorancia. Y ejecutar algo que dice en la vida, haz el bien y no mire a quién, haciendo la cosa bien hecha. Muchas veces la vida nos da oportunidades para nosotros reivindicarnos, hacer la cosa bien hecha y ignoramos todo eso porque el poder asfixia, el poder engaña, el poder marea, el poder traiciona y el poder te lleva al fracaso. Todos aquellos fanáticos izquierdistas, zurdos, como ustedes lo quieran llamar, de Nicolás Maduro, que creen, que piensan que Nicolás Maduro va a salir de prisión. Lo primero es que todo el que conoce el sistema judicial de Estados Unidos, eh, todo aquello que han estado frente a un juez, todo aquello que han tenido circunstancias, no importa de qué magnitud, porque las leyes se rigen iguales. Aunque el caso de él sea un caso de un perfil alto, no importa, porque las leyes, los derechos se le van a leer a todos de igual manera. Los derechos que él nunca le dio a sus secuestrados en Venezuela, a todos sus presos, a todos sus torturados, sus muertos, sus desaparecidos, que nunca le dio el derecho a la defensa, a él se lo están dando todos. Entonces yo le voy a explicar a ustedes aquí, con lujo de detalle, qué está sucediendo. Primeramente, cuando uno va como imputado o acusado a una corte en Estados Unidos, te llevan a la corte y te ponen en una celda antes de entrar a la sala de la justicia, al salón de la justicia. En esa celda que tú estás ahí en la corte, tu abogado va, te visita, ahí ustedes se ponen de acuerdo, el imputado, el acusado se pone de acuerdo con el abogado, el abogado le da la dirección, le dice, mira, aquí hoy lo que va a suceder es esto. El juez lo que quiere hoy en esta visita, reconfirmar tu nombre, que tú seas el mismo que él tiene en el expediente. Entonces, el juez te va a preguntar, ¿cómo usted se llama? O te va a decir, ¿usted es Nicolás Maduro Moro? Y él va a esperar que tú le digas sí o no. En ese mismo tenor, yo quiero, el abogado, refiriéndose con su acusado, en este caso Maduro, el abogado le dice, lo que tú vas a hacer cuando el juez te pregunte por tu nombre, para reconfirmar, inmediatamente tú le vas a decir que tú eres el presidente de Venezuela y que fuiste secuestrado. ¿Por qué el abogado le dice eso a Maduro? Sabiendo el abogado que el juez solamente le va a preguntar para confirmar su nombre. Bueno, eso es una estrategia que utilizan los abogados, en este caso específicamente, un caso de alto perfil, porque el abogado va a ejecutar una estrategia de defensa concerniente a un presidente, y él quiere que eso quede grabado en la corte, para cuando le toque a él defender a Maduro y utilizar esa estrategia, el gran jurado, en caso que se vayan a un juicio de fondo,
y que no se llegue a un acuerdo preliminar antes de, el gran jurado va a escuchar esta estrategia que el señor, creo que se llama Barry Pollard, que fue el mismo abogado que defendió a Assange, el hombre de Wikileaks, Assange. No sé si ustedes se recuerdan de ese caso muy mencionado, Wikileaks. Es el mismo abogado que tiene Nicolás Maduro que está representándolo. Entonces, en ese mismo tenor, esa estrategia que el abogado le da a Maduro en esa visita previa antes de entrar al Salón de la Justicia, cuando él está esperando que los guardias lo lleven al Salón de la Justicia, el abogado se le acerca y hacen esta estrategia. Yo le voy a explicar a los fanáticos de Maduro, a los izquierdistas, perdón, a los zurdos, a toda esta gente ignorante que muchas veces no se detienen un segundo para analizar lo que hablan, lo que dicen, lo que vociferan, lo que escriben en X, en Facebook, etcétera. Lo primero es lo primero. Los abogados, por más capacidad que tengan, por más profesionales que sean, por más populares y famosos que sean, siempre van a cometer errores, siempre van a poner su huevo. En este caso no fue un huevo de codorniz, no fue un huevo de paloma, no fue un huevo de gallina, quizá un huevo de avetruz, de ganso y de avetruz, porque el huevo fue de tal tamaño. En este caso yo le voy a decir por qué puso ese huevo Barry Pollard con esa estrategia que le acabo de mencionar. Maduro se robó las elecciones en Venezuela porque Maduro es un títere de la dictadura cubana. Maduro tiene que hacer todo lo que digan los cubanos. En ese entonces, por eso estaba protegido por militares cubanos, porque la dictadura cubana es que lo tenía él soportándolo en el poder con todas las estrategias, malamañas y altimañas de los Castro. Entonces, como el mundo entero sabe que Maduro se robó esas elecciones a través de la inteligencia cubana, que le dijo, no, no podemos soltarle el poder a esta gente. Bueno, y en muchos casos, el perverso y asesino de Diosdado Cabello se lo decía públicamente a la gente. Nunca, nunca le vamos a entregar el poder. Nunca. Cuando ese hombre hablaba con toda esa seguridad, teníamos que entender que nunca lo iban a soltar el poder, porque con votos no se sacan dictaduras. De ahí tenemos el ejemplo que ha sucedido en Venezuela, que la señora María Corina Machado y Edmundo, con toda su estrategia, con toda su valentía y su exponencia a que lo encarcelaran o lo asesinaran, etcétera, fueron a unas elecciones y le demostraron al mundo que la gran mayoría de venezolanos no quería el dictador, no quería el chavismo. Le demostraron al mundo y esa fue la gota que derramó el vaso. La exponencia de que la dictadura chavista, con el frente, con Maduro al frente, se robaron las elecciones. Nunca pudieron demostrar una acta de las elecciones porque cuando empezaron a contar se dieron cuenta que la diferencia era muy grande. 5, 6 millones para un lado y para el otro lado quizá medio millón, 1 millón, quién sabe. Entonces, yo le pregunto, yo le pregunto a los fanáticos de Maduro, si Maduro, el chavismo, hubiese ganado esas elecciones eh, legalmente, no solamente se hubieran burlado de la oposición, pero todavía hoy en día estuvieran hablando de eso, porque no hay una cosa más arrogante y burlona que un comunista, que un comunista. Si ellos hubiesen ganado esas elecciones con las actas certificadas legal, nunca se apaga la página del CNE, nunca hacen esa pausa que hicieron y después vienen a la que sé yo qué hora de la madrugada a
pronunciar a Maduro como ganador. Todo el mundo sabe que ese fue un fraude, que ellos se robaron las elecciones. Ahora bien, el dato más importante de este comentario, lo que ellos nunca se imaginaron, que la oposición, con el Comando de Venezuela al frente y María Corina Machado, tenían un centro de cómputo paralelo, donde iban computando los votos y recolectando las actas. Ese fue, ese fue el gran golpe, la última estocada para el chavismo, para el chavismo. Y con todo esto que le acabo de explicar, ya que las elecciones expusieron al dictador y a toda la cúpula chavista como terroristas, eh, como ellos se robaron, manipularon las elecciones para perpetuarse en el poder, para seguir haciendo sus daños, aparte de que en ese mismo entorno de las elecciones encarcelaron más de 2.000 personas, quién sabe la que mataron o la que desaparecieron. Yo le voy a decir al señor Berry Pabla que cometió un error gravísimo como abogado inteligente, capaz, popular y famoso, que él quiere usar estrategia de juzgar, de que el juez y la Corte Federal de Nueva York juzguen a Maduro como presidente. Ese fue su primer error, porque para él lograr eso debe de debe demostrar la legalidad de Nicolás Maduro en el poder, acta por acta, voto por voto, certificado. No con la estupidez que hizo Maduro y los chavistas de que el Tribunal Supremo de Justicia lo declarara presidente. Todos sabemos que la dictadura se mueven con su propia justicia y eso no funciona así en la vida democrática, en la vida legal del mundo y mucho menos en las cortes de Estados Unidos, las leyes y las leyes internacionales. Si usted va a una contienda electoral, usted tiene que ganar legalmente, legítimamente y tener todas sus actas, todos los votos ya contados y el CNN de su país debe de certificar ese triunfo. No ningún juez, ninguna Suprema Corte, sino el órgano electoral es el que certifica el triunfo del presidente. El señor Berry Pop Black metió los dos pies en un zapato porque, porque, vuelvo y le repito, nunca podría él sostener que Maduro es presidente de Venezuela sin ninguna evidencia, sin ninguna evidencia. Al contrario, los fiscales de la Corte Federal de Nueva York lo van a detutanar muy pronto, y le van a decir que Maduro es juzgado como un delincuente, narco, terrorista que conspiró para lavar dinero, para hacer todo tipo de transacciones ilegales a nivel mundial con grupos terroristas como el Hezbollah, ISIS y demás. En ese mismo tenor, la tarea es grande y aquellos fanáticos izquierdistas zurdos de Nicolás Maduro que piensen que él va a salir, su primera derrota se la dio su abogado. No tienen cómo justificar, no tienen cómo legalizar su triunfo como presidente, su triunfo electoral. No tienen las evidencias, no tienen las actas, no tienen la certificación del órgano electoral de Venezuela, no tienen nada de eso, porque si lo hubiesen tenido, el mundo entero lo hubiese sabido esa misma noche y nunca, nunca hubiesen apagado la página del órgano, la identidad electoral, nunca, porque como conocemos y como actúan estos perversos comunistas, si ellos dan un golpe con legalidad, se lo van a dejar saber al mundo entero y rápido. Pero como no lo pudieron sustentar, tuvieron que robarse las elecciones y maltratar a millones y millones de venezolanos.
En ese tenor, llego hasta aquí en este comentario diciéndole a los fanáticos de Nicolás Maduro que apunten para otro lado y que sigan orando, porque la justicia de Dios es la única que vale. Y si Nicolás Maduro mandó a matar, mandó a encarcelar, mandó a hacer todos sus daños que hizo, entonces, aparte de la justicia terrenal en la Corte Federal de Nueva York, también la justicia de Dios le va a llegar. Esto, hasta aquí, este video. Esperen el próximo. Y recuerden que la primera derrota se la dio su propio abogado a Nicolás Maduro. Lo van a juzgar como un delincuente, no como un ex presidente o un ex jefe de Estado, como pensaba su abogado. Muchas gracias. Yo soy Nenry Brand y te invito a seguirme en mi canal de YouTube, a Nenry Brand. Que Dios me lo bendiga a todos.